Siempre será para nosotros un honor y un enorme placer el encontrarnos con cada uno de ustedes cada semana. Les deseamos grandes bendiciones para este nuevo trimestre del año que apenas comienza y esperamos desarrollar conversaciones espirituales que nos continúen fortaleciendo para cada día ser más fieles a Dios y encontrarnos muy pronto con Él en el reino de los cielos. Y esta excitante lección de esta semana que se titula Los pactos de Dios con nosotros es tan interesante porque nos habla cómo Dios ha buscado a la humanidad y cómo la ha protegido para salvarla a través de los tiempos. Tenemos cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, que Dios hizo un pacto con el hombre, que es el pacto de la gracia, que fue precisamente aquel pacto mediante el cual Dios instruyó al hombre para que mirase al futuro, al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y también instruyó a Adán y a Eva referente a su ley, obviamente antes del pecado y después del pecado, y las implicaciones de la santa ley de Dios a la pareja que había sido ya sacada del huerto del Edén. Este pacto de la gracia con el hombre, aunque fue desobedecido por los antediluvianos, fue obedecido por otros, y también Adán instruyó a sus hijos para que obedecieran la ley de Dios, aunque ellos se apartaron del camino del Señor. A través de otros santos hombres también Dios continuó instruyendo a la humanidad referente a este pacto de la gracia que Él había hecho con la humanidad. Enoc, Noé y otros tantos más que no se mencionan, pero que sí participaron en este pacto de la gracia. Y este pacto de la gracia que fue hecho con el hombre al principio, después de haber pecado, fue precisamente para evitar la ruina eterna de la humanidad. Y después de este pacto de la gracia vemos cómo el hombre, después de comenzar a multiplicarse sobre la faz de la tierra después del diluvio, comenzó también a desobedecer los mandatos de Dios. Fue necesario que Dios de nuevo reafirmara este pacto con el hombre a través de Abraham, en el cual fueron benditas todas las naciones. Este pacto antiguo que Dios, o nuevo pacto que Dios hizo con Abraham, era el mismo pacto de la gracia. Lo que pasa es que el hombre lo había olvidado y era necesario que el hombre recordase el pacto que había hecho con Dios, o que Dios había hecho con él. Era un pacto bilateral, en que las dos partes debían de tener responsabilidades. Dios ofrecía la salvación mediante su Hijo Jesucristo, que vendría a morir en la cruz del Calvario, pero el hombre debía de obedecer los mandatos de Dios. Así que el pacto de Dios con Abraham, porque Abraham fue un hombre fiel y cumplió los mandatos de Dios y le fue contado por justicia. Es este nuevo pacto que Dios, este pacto de la gracia que Dios hizo con el hombre. Y después también en el monte Sinaí, Dios hace el pacto antiguo con la humanidad, con el pueblo de Israel. Notemos algo muy importante, no solamente fue con el pueblo de Israel que Dios hizo este pacto antiguo, sino con toda la humanidad, porque el pueblo de Israel era el representante de Dios aquí en la tierra, de la humanidad. Así que Dios bajó con sus santos ángeles desde el cielo y allí dio la ley al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios dio la ley al pueblo de Israel escrita en tablas de piedras? Porque el hombre es proclive a olvidar. Y no quería el Señor que su santa ley se olvidase o pasase al olvido como había ocurrido antes. Así que fue escrita en tablas de piedras. Aunque Adán y Eva y los discípulos o los patriarcas que habían vivido antes de la destrucción del mundo por el diluvio, tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, así como Adán y Eva en el huerto del Edén, y al igual que nosotros también, porque la ley de Dios está en nuestros corazones y es una garantía del cambio de actitud y mentalidad del hombre mediante el poder del Espíritu Santo, la transformación que Cristo hace en el corazón del hombre. Este pacto antiguo fue dado allí a la humanidad, en el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, con la gloria de Dios y como testigo el pueblo de Israel. Y Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto y
permitió que fueran acorralados por los egipcios para que ellos sintieran la necesidad de Dios y que también comprendieran este pacto que Él hacía con ellos y que era su proveedor, su salvador. Pero no hubiese habido necesidad de un salvador ni de corderos si el hombre no hubiera pecado o hubiese desobedecido este pacto. Pero desgraciadamente el hombre nunca cumplió la parte del pacto. Un pacto es en que dos partes se comprometen mediante un contrato a cumplir la parte de ese convenio que se hace. Dios da al hombre la lluvia, el sol para todos, sin importar la espiritualidad de los hombres. Ese es un pacto unilateral que Dios hace con la humanidad. Pero cuando es un pacto bilateral, que es el pacto que Dios hace con la humanidad para que la humanidad obedezca a Dios, y Dios entonces en recompensa ofrece la salvación a la humanidad que está en tinieblas, para que la gente entienda que Dios es amor y que Él ofrece la salvación. A través de todos los tiempos, el Señor ha tratado de salvar a la humanidad. No solamente fue al pueblo de Israel al cual Dios pactó con ellos para que obedecieran su ley. Porque recordemos que fue el propósito de Dios de que mediante el ejemplo del pueblo de Israel, la humanidad mirase a Él. Por ejemplo, Dios levantó a Abraham para que las naciones vieran a Dios en el comportamiento de Abraham. Y Abraham fue admirado en todos los lugares donde estuvo o donde vivió en el desierto. E inclusive hasta por los reyes de Sodoma. También estuvo en Egipto y donde quiera que estuvo fue admirado. Y Abraham se propuso en su corazón obedecer a Dios. Y no solamente eso, sino que el Señor le dijo a Abraham: sé recto delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de tus padres, para que tú seas el representante de la raza humana, mediante el cual van a ser benditas todas las naciones. Esto es algo maravilloso. Y entonces, a través del pueblo de Israel, Dios quería que toda la humanidad viese las bondades de Dios y su amor por la humanidad. Pero todos estos ritos, principalmente el pacto de la gracia que representaba a Cristo hacia el futuro, era con el propósito precisamente de que el hombre cifrara sus esperanzas y le fuese contado por justicia la salvación. Ahora, gracias a este pacto que Dios ha hecho con el hombre, al pacto de la salvación, podemos acceder y tenemos libre albedrío para decidir si salvarnos o perdernos. Es maravilloso porque al morir Cristo en la cruz del Calvario, toda la humanidad fue reconciliada con Dios nuevamente para que obedezcan sus mandatos y sus leyes. Estos mandatos que Dios dio en la antigüedad, por ejemplo, las leyes rituales, al ser abolidos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no significa que el hombre ha perdido o debe de perder el respeto por estas cosas. Al contrario, hay muchas cosas o muchos mandamientos morales que están en las leyes rituales de la antigüedad que son importantes y que el hombre debe de observar. Por ejemplo, tenemos las leyes que Dios dio a Moisés, aparte de la ley de Dios, que es algo diferente, porque las leyes que se dieron a rituales a Moisés son diferentes a la ley de Dios que fue escrita con su dedo en las tablas de piedra. Veremos cómo nosotros tenemos un deber con Dios al cumplir la parte de los tratos o los pactos que Dios ha hecho con la humanidad o con nosotros para salvarnos. Y cómo están en vigencia algunos pactos o algunas leyes que aparentemente han sido olvidadas por la humanidad y que son parte integral del hombre para nuestro progreso espiritual y nuestra conveniencia en cuanto al Evangelio y su predicación en este planeta. Y los pactos de Dios con su pueblo se resumen en Deuteronomio 28, 1 y 2, que dicen así: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán, si obedeces la voz del Señor tu Dios. Así que el pacto de la salvación, o el pacto que
hizo Dios con la humanidad al morir Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Abre el camino, tenga la oportunidad de salvarse mediante el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aunque sabemos que una gran multitud va hacia adelante por el camino ancho, porque es el camino donde todo se facilita y no hay pacto prácticamente, porque solamente la persona camina hacia adelante haciendo su propia vida de la manera que ella considera que es mejor, olvidando el pacto que Dios ha hecho con la humanidad, que si tú cumples los mandatos de Dios, el Señor te va a bendecir. Obviamente que ese pacto que Dios hace con la humanidad no es un pacto de liviandad o de que yo puedo vivir como yo quiero. Dios dice, yo te doy esto si tú cumples con esta parte del pacto. Pero los mandamientos de Dios no son gravosos, porque gracias al poder del Espíritu Santo y al sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, Dios hizo posible que de nuevo la humanidad se reconciliara con Él. Y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo ser humano tiene la oportunidad, si quiere, de obedecer los mandatos de Dios. Por eso vemos en estos versículos de las Sagradas Escrituras que nos hablan de estos pactos que Dios ha hecho con la humanidad y cómo ellos nos explican el beneficio de la salvación mediante Cristo Jesús. Encontramos en 1 de Juan 5:13 que nos dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué hermoso versículo este. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y lo sabemos, y es parte del pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Pero realmente los que salimos ganando 100% somos nosotros, los seres humanos, porque ya Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No tenemos que hacer nada, la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Pero la parte que debemos de cumplir es precisamente obedecer los mandatos de Dios, por su gracia y por su amor. El apóstol Pablo entendía la naturaleza bilateral de este pacto que él, al igual que nosotros, hemos hecho con Dios. Y por eso él le dice a su amigo íntimo, Timoteo, que ya él está listo para morir, pero que él ha cumplido la parte que le correspondía a él. Por lo tanto, ahora le quedaba el privilegio y la oportunidad de la corona de la vida. No era porque el apóstol Pablo se había ganado la salvación, porque nadie se puede ganar la salvación por más que trabaje o por más dinero que dé a la obra de Dios. La salvación es un don del cielo y nadie puede ganarlo, y es ofrecida a todos los hombres por igualdad. Y nos dice Mateo 10:22 lo siguiente, referente a la salvación: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. La parte del pacto es esta también, hay que perseverar, no solamente esperar que el pacto se cumpla de parte de Dios, sino que debemos de perseverar en las promesas de Dios, confiando en el sacrificio que Cristo hizo ya por nosotros en la cruz del Calvario, en la fuerza que Él nos da para vivir y para luchar diariamente, para que no dejemos entramparnos por el enemigo, para que el desánimo, para que la confusión, el error no esté en nuestras vidas, porque como seres humanos y en esta dimensión de pecado tendemos a desanimarnos muy pronto, y Dios quiere que tengamos valor, que luchemos, que confiemos en Él cada día. Así como las plantas se alimentan diariamente de oxígeno diariamente, Dios también quiere que nosotros nos alimentemos mediante la oración, mediante esa meditación que debemos de hacer en torno al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su amor por nosotros, que somos la humanidad. Así que Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos obedecían cabalmente a sus mandatos, Dios los bendeciría de manera abundante. Y eso lo podemos encontrar, este relato maravilloso de cómo Dios hizo estas promesas y esta parte del pacto que Dios hizo con su pueblo en el libro de Deuteronomio, que es un libro que narra la repetición de la ley o todos los ritos y las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Moisés repitió y leyó este libro a viva voz para que
la gente no se olvidara de las promesas de Dios. Y habló de cómo partieron del monte del Sinaí hacia la tierra prometida. Y un hecho muy importante que debemos de mencionar es cuando Dios, instruyendo a Moisés, le dijo que le repitiera este libro de la ley al pueblo de Israel cuando ellos cruzaran la tierra prometida. Así que cuando el pueblo de Israel cruzó la tierra prometida, que hubo temor en los pueblos de atacar a Israel porque Dios los estaba protegiendo. Ellos llegaron allí al monte Ebal y al monte Gerizim. Era un espacio donde el pueblo se colocó allí en medio de aquel valle y estaba el Gerizim a la derecha y el Ebal a la izquierda. Y cuando se hablaba de un lugar se escuchaba en el otro y viceversa. Era como un púlpito natural. Y allí las tribus, las 12 tribus de Israel, los hijos de las esposas con toda la de la ley, como es Lea y Rachel, estaban allí presentes. También los hijos de las esclavas, Zabulón y Rubén, también escucharon del lado izquierdo toda la repetición del libro de la ley y las promesas de Dios. Y ellos se comprometieron, los niños, los adultos, a obedecer las promesas de Dios. No como se habían comprometido antes, porque el pueblo de Israel pensaba que sin Cristo podían llegar a la tierra prometida. Y por eso cuando Dios le preguntó que si podían, cuando Moisés, a través de Moisés le dijo que si podían cumplir todos aquellos mandamientos después de haber sido liberados, ellos prontamente dijeron que sí. Pero ¿qué pasó? Que a los pocos días comenzaron a adorar un becerro de oro. Y era necesario que Dios nuevamente restaurara ese pacto con ellos y que ellos supieran que si no miraban hacia la cruz, no podían cumplir ese pacto con Dios que ellos habían hecho. Y fue necesario toda esta simbología y todos estos leyes morales y rituales que Dios les reveló a Moisés para que el pueblo cumpliera su parte del pacto. Dios en el libro de Deuteronomio le dijo al pueblo de Israel claramente que si ellos cumplían la parte del pacto iban a ser bendecidos. La tierra iba a producir de forma natural en cada estación los productos naturales de aquella región, el trigo, la cebada, ganado en grandes cantidades, y que Dios iba a prohibir, es una metáfora, de que los insectos dañaran las cosechas. Es una metáfora y es una realidad también, Dios lo hizo así. Los insectos, cuando el pueblo de Israel obedecía, no dañaban las cosechas y todo era en abundancia. Todas aquellas bendiciones estaban al alcance del pueblo de Israel, pero también la desobediencia traería como consecuencia maldiciones o el efecto contrario a las bendiciones. Porque la parte del pacto era precisamente Dios daba la salvación al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía obligaciones. Porque no es el propósito de Dios de que la humanidad esté sumida en la tragedia permanente y en el ocio, sino que miren a la cruz para que sean salvos y todos los problemas serían resueltos. Pero el hombre en su desobediencia quiere caminar otro camino y no cumplir esa parte del pacto. Y por eso vienen las consecuencias de la desobediencia, del pecado. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué significa escuchar con diligencia la voz de Dios? ¿Qué significa obedecer para recibir esas bendiciones? No es una amenaza que Dios hace a la humanidad, obedezcan si no los voy a maldecir. Más bien debe de ser de motus propio que debemos de obedecer, porque de esa manera podemos agradar a Dios y podemos recibir sus bendiciones. No porque Él quiera que nosotros le agrademos, al contrario, Dios es el que está interesado en ti, querido amigo que me escucha. Dios es el que está interesado en mí. Y Él siempre nos busca de noche y de día para que vayamos a Él. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él hizo ese sacrificio, hizo esa provisión para que ahora que ya estamos en el final de los días podamos ser salvos. Recuerda que tú eres el que decide tu salvación eterna o tu muerte eterna. Y estamos a segundos proféticos del final de este mundo. Cristo viene pronto y es necesario que escuchemos su voz para ser salvos.
Una de las partes del pacto antiguo que Dios hizo con su pueblo fue precisamente que el pueblo de Israel honrara a Dios con las primicias y los diezmos y las ofrendas. Que pusieran a Dios en primer lugar para que estuvieran protegidos de la amenaza de que su economía se resquebrajara o cayeran en escasez. Pero el pueblo siempre hizo todo lo contrario. Y el libro de Proverbios nos aconseja contra esta desobediencia. Dice el capítulo 3 de Proverbios. Escuchemos los versos del 1 al 4, lo siguiente. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios pide que lo pongamos a Él en primer lugar. Y es una actitud o una conducta humana la ingratitud. Generalmente nosotros los seres humanos ponemos a Dios en último lugar. Todas nuestras necesidades, nuestras familias y todos nuestros planes siempre son primero. En último lugar está Dios. Oh, hay que dar el diezmo, hay que ofrendar. Ya cuando todo ha pasado o todos nuestros planes se han cumplido. Pero Dios sinceramente no quiere eso. Quiere que lo pongamos, que lo honremos en primer lugar. Porque cuando Dios dice que debemos de honrarle, es precisamente teniendo un corazón sincero con Él. No podemos tener una amistad con un amigo siendo deshonesto, si le robamos dinero a ese amigo, si le mentimos, si le hablamos mentira. ¿Qué tipo de amistad es esa? Es un engaño. Dios es nuestro amigo y Él quiere que nos sinceremos con Él, que lo pongamos a Él en primer lugar. Y poner a Dios en primer lugar es precisamente devolverle la parte que a Él le corresponde, los diezmos y las ofrendas. Hay mucha gente que piensa que ese pacto con Dios que hemos hecho de ponerlo a Él o de honrarlo a Él en primer lugar está abolido y que no hay necesidad de eso, que Dios no necesita nuestro dinero y que por lo tanto no hay que darle nada a Dios, que sí, nosotros somos merecedores de la salvación, pero Dios no es merecedor de nuestra voluntad, que no es merecedor de nuestra sinceridad, sino que a Dios no le importa eso. Pero eso es parte de ese pacto que Dios ha hecho con el hombre. Debemos de ponerlo a Él y de honrarlo en primer lugar, sobre todas las cosas. Porque Dios es el proveedor y el sustentador del universo. Y ese es el problema de la humanidad, que no quiere entender que Dios es el creador de la naturaleza y de todas las cosas. Por eso hay gente que no quiere compromisos con Dios y en vez de honrar al Señor, cuando ve que cae la lluvia, cuando ve que hay cosecha en abundancia, dice, oh, la madre de la naturaleza nos ha bendecido con la lluvia, nos ha bendecido con la cosecha. Pero se olvidan de honrar al que creó a la madre naturaleza. Y el padre de la madre naturaleza es Dios, el creador de todas las cosas. La naturaleza no puede reaccionar sin el propósito y la inteligencia de Dios. Y por eso, quizás en vez de decir la madre naturaleza, deberíamos decir el padre de la madre naturaleza, que es Dios. Y devolviendo esas partes que a Dios le corresponde, porque somos ingratos de naturaleza, lo ponemos a Él en primer lugar. No pensemos que nos vamos a empobrecer por darle a Dios. Dios no necesita nuestros bienes materiales. Necesita nuestra buena actitud y la sinceridad de nuestro corazón. Cuando devolvemos a Dios la parte que a Él le corresponde, lo que quede en nuestras manos será bendecido, obviamente, si no hacemos ese acto con mezquindad o con el temor de que vamos a empobrecernos. Pero cuando hay temor de que si damos a Dios nos vamos a empobrecer o de que mañana nos va a hacer falta ese dinero, obviamente que Dios ve esto como un acto de ingratitud. Dios ama al dador alegre. En otras palabras, entre tú y yo,
Dios ama la sinceridad. Dios ama la virtud de ser honesto. Dios ama la virtud de ser un amigo fiel en las buenas y en las malas. Una amistad entre dos personas no puede ser una linda amistad cuando de una parte hay engaño o no hay sinceridad. Esos no son amigos, esos son verdaderos enemigos, porque no son amigos sinceros. Están al acecho de robar nuestro dinero cuando estamos descuidados, mediante la mentira y el engaño. Están preparados, si es posible, para traicionarnos. Eso no es una sana amistad. Y la amistad que nosotros debemos de tener con nuestro Dios debe de ser equitativa, honrándole con nuestros bienes y honrándole sobre todas las cosas. El sabio dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Y Proverbios 11:24 está esta maravillosa sentencia que nos dice lo que hemos acabado de afirmar precisamente. Y la misma lección la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, cuando nos dice el apóstol Pablo las siguientes palabras: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En otras palabras, el que siembra de manera abundante, como confía en Dios y la tierra es fértil, va a cosechar frutos en abundancia. Pero el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Si siembras un solo grano, vas a cosechar una sola planta. Pero si siembra abundante, el maíz o el trigo va a tener una gran cosecha. Los dos aspectos del Antiguo y del Nuevo Testamento son los mismos, porque nos está señalando que debemos de confiar en Dios y honrarle en todas las cosas. Y en la antigüedad, el pueblo de Israel fue enseñado e instruido para que honrara a Dios con las primicias, con los diezmos y las ofrendas. Y por eso el profeta Malaquías increpa al pueblo de Israel y le dice que ellos todos han engañado a Dios, porque se han quedado con la parte que al Señor le correspondía. Y por eso, cuando ellos regresaron del exilio, que estaban como exiliados en Babilonia, y vino el gobierno del rey Ciro al conquistar Babilonia y los liberó, y ellos regresaron a la parte de Israel, ellos comenzaron a construir sus casas suntuosas y la construyeron realmente, pero se habían olvidado de construir el templo de Dios. Y Dios le dijo: no es tiempo de que ustedes habiten en esas casas, es tiempo de que ustedes construyan el templo de Dios también, y que confíen en mis promesas y en lo que yo les he dicho. Y ellos entonces confiaron en Dios y comenzaron a reconstruir el templo y a ofrendar de la manera en como habían sido instruidos. Cada vez que el pueblo de Israel ofrendaba a Dios y obedecía a sus mandatos, habían grandes cosechas y había mucha abundancia. Pero cada vez que el pueblo se apartaba de los mandatos de Dios, había mucha escasez y había inclusive esclavitud, porque la esclavitud y el dominio de otros pueblos al pueblo de Israel vino como consecuencia de su desobediencia. El propósito de Dios con los diezmos y las ofrendas, ya sea para el Israel antiguo o para nosotros que vivimos en este tiempo moderno, es el mismo. Es grabar en la mente del hombre que Dios es el sustentador y el dador de todas las cosas. Como nosotros, como seres humanos, como seres inteligentes, si no hubiesen esos detalles tan hermosos de Dios, podemos mantener esta amistad recíproca que Él exige con nosotros. No pudiésemos, porque al devolverle la parte que a Dios le corresponde, le estamos diciendo: Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Gracias por darme la cosecha. Gracias por bendecirme en mi trabajo. Y gracias que aún en lo poco que tengo, veo tus bendiciones. Como la viuda de Sarepta, que fue bendecida cuando el profeta Elías reprodujo el aceite
y su casa se llenó de bendiciones. Y otros milagros que hay en las Sagradas Escrituras referente a aquellos que han sido fieles. También nosotros, si somos fieles en lo poco, también Dios nos bendecirá de manera abundante. Ahora bien, el diezmo y las ofrendas no son un discurso, ni un sermón, ni un tema de recuperación económica. Eso no funciona así, que si yo doy $1, el Señor me va a devolver $1,000. O si doy $1,000, Dios me va a dar 1,000,000. O que si me acuesto a dormir como he ofrendado mis diezmos o mis ofrendas y no tengo nada, al otro día voy a amanecer millonario. Dios es sincero, Dios es honesto. Devolviéndole la parte que a Él le corresponde, podemos comprobar de manera exacta que Dios es fiel y verdadero. Pero cuando desconfiamos de nosotros mismos y pensamos que vamos a empobrecernos si damos la parte que a Dios le corresponde, cuando desconfiamos de nosotros mismos, de la situación económica que nos rodea, entonces viene el problema emocional de que no somos fieles en esta amistad con Dios. Probadme ahora, dice Jehová, si no les vaciaré las ventanas de los cielos, y habrá bendiciones hasta que sobreabunde. Confiemos en Dios y apoyemos el Evangelio para que llegue a aquellos que no lo conocen. Confiemos en Dios, devolviendo los diezmos y las ofrendas y la parte que le corresponde al Señor, para que seamos bendecidos de manera abundante. Tú y yo, como hijos del Altísimo y miembros del universo, debemos de sincerarnos con Dios. El diezmo y las ofrendas es un tema que a veces resulta un poco escabroso porque hay muchas personas que dicen que los diezmos y las ofrendas en este tiempo moderno es una ley que ya no existe o que no debe de darse para el Señor. Pero Dios es un Dios de orden, y aunque la ley ritual quedó clavada en la cruz del Calvario, hay cosas que no podemos obviar y que Dios quiere que nosotros hagamos. Para el sostenimiento del Evangelio, Dios no quiere que nosotros estemos en miseria o que estemos haciendo colectas en las iglesias mediante loterías o eventos de fiestas para recaudar dinero. Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que tengamos un corazón honesto y que lo pongamos a Él en primer lugar, para que no haya falta de alimento en mi casa, para que no haya falta de recursos para propagar el Evangelio. Y por eso dice la palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Quiera Dios, amigo que me escuche en estos momentos, y hermano, que Dios te añada no solamente larga vida, sino abundancia, que es el deseo de todo ser humano. Y, ¿por qué no? Esa confianza que debemos de tener en Dios, de que Él es el proveedor de todas las cosas. Que si damos, Dios es el responsable de devolvernos, no porque lo merezcamos, sino porque Él pone cuidado de sus criaturas. Si Él cuida a las aves, a los peces que no saben de dónde va a salir su alimento, ¿cuánto más nosotros, que somos seres inteligentes, a los cuales Él nos ha creado y ha hecho pacto con nosotros para bendecirnos? No tengamos miedo, demos a Dios la parte que a Él le corresponde con sinceridad y amor, y seamos dadores alegres, y seremos bendecidos de manera abundante. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo haga y participe de esta familia que cada día crece más, inscribiéndote a nuestro canal y participando de los comentarios. Déjame saber qué tú piensas sobre los diezmos y las ofrendas. Si hay que darlo en este tiempo, si están abolidos, ¿cómo se puede sostener la causa de Dios? Participen de esta conversación que es importante para cada uno de nosotros, y que Dios te bendiga ricamente.